Bueno, por último, pues sería esta tercera parte de la ponencia. Se corta, es difícil, es difícil. Este, es difícil, no sé por qué este pinche programa no deja grabar completo. Ya he dado la clase 3 veces y no deja. Bueno, habíamos comentado un poco de los diferenciales de la pericarditis constrictiva. Sobre todo hay que poner mucha atención en el signo de Kussmaul, que no lo va a presentar el tamponade cardíaco, en el signo de Friedrich, que aquí viene puesto, y también hay que considerar las características del pulso venoso. Sobre todo en un pulso venoso normal no se ve este de decremento tan importante en la Y, en el pulso venoso, y eso lo pueden presentar los pacientes que tienen pericarditis constrictiva. Eh, Algo muy importante de la guía SEC nos muestra un algoritmo diagnóstico de la evidencia del taponade cardíaco. Son 3 pasos. Primero, saber la causa. Dependiendo de la causa se da un puntaje. Saber la presentación inicial. Dependiendo de los síntomas damos otro puntaje. En el tercer paso, cualquier estudio de gabinete, radiografía, electrocardiograma, TAC, y demás, pues nos dice si estamos ante, dependiendo de este puntaje, se suman los 3 ítems, y si nos da mayor o igual a 6 es un paciente que necesita una pericardiocentesis de urgencia. Menor de 6 pues se puede posponer de 2 a 48 horas, probablemente ese paciente no tenga tanto deterioro hemodinámico y podemos considerar si nosotros ayudamos a ese paciente de alguna otra forma, no sé, quizá con un ATAC, para determinar si estamos ante un piopericardio o alguna otra cosa que podamos nosotros considerar. Y aquí en rojo ponen a los pacientes que pues no necesitamos hacer todos estos ítems, sino es un paciente que ya requiere manejo quirúrgico de urgencia independientemente de la puntuación, pacientes con una disección aórtica, pacientes con una ruptura del ventrículo, pacientes con un traumatismo torácico grave, pacientes con hemopericardio, pues a cirugía de urgencia, no necesitamos pues como otra cosa. Este algoritmo pues es una propuesta, no es como tal, no tiene una validación externa, pero lo ponen como recomendación las guías CC, que lo podemos llevar a cabo. De hecho ponen aquí algunas recomendaciones, ustedes las pueden revisar en casa. Básicamente se tiene que realizar ecocardiograma en los pacientes, hay que hacer pericardiocentesis o cirugía cardíaca en caso de tamponade cardíaco, y se recomienda el sistema de clasificación que les había comentado para realizar una pericardiocentesis. Y van a haber algunos pacientes que estén con cuadros clínicos y no recomiendan, al contrario, contraindican y es perjudicial para el paciente poner diuréticos y vasodilatadores. Por ejemplo, tenemos un paciente con tamponade, no intenten disminuir ese tamponade con furosemide o alguna de esas cosas, porque al contrario lo que vamos a hacer es más depletar ese paciente, disminuir el llenado ventricular, el gasto cardíaco, y pues se puede fallecer el paciente. Dentro del tratamiento, lo más importante es la pericardiocentesis. Es el tratamiento predilecto, preferido por su facilidad, por la disminución de los riesgos adversos, y se puede hacer tanto por correlación anatómica o por guiado por ultrasonido o por fluoroscopía, que sería como lo que más se recomienda, ¿no? Ahora en la actualidad, si tenemos en urgencias un ultrasonido, pues hay que usarlo. Y algo muy importante, ya se los había al inicio, se los había comentado, el 60% de los radiogramas ya sabemos la causa. Tenemos un paciente con antecedente de una neoplasia, tenemos un paciente con antecedente de pericarditis, tenemos un paciente que tiene antecedente de alguna enfermedad autoinmune. Entonces en su mayoría no es un paso inicial para el diagnóstico, sino más sería una fase de tratamiento. Hay que hacer el abordaje de líquido pericárdico, dependiendo de las características. Igual, aquí se pueden aplicar los criterios de Light, y de manera general todos los exudados tienen estas características: proteínas arriba de 3, la relación plasma en suero de proteínas mayor a 0.5, glucosa menos de 6, la LDH más de 200, la LDH plasma y LDH en suero mayor de 0.6, el pH menos de 7.3 y los leucos arriba de 1000. Todas esas características nos dirían que estamos ante un exudado. El hidropericardio o trasudado también lo pueden encontrar, pero pues si ya lo vemos todo purulento el líquido, puede ser un piopericardio, o si lo vemos con sangre puede ser un hemopericardio. Otros tipos de manejos de indicaciones, ya sea no todos los pacientes van a ser candidatos a la pericardiocentesis, hay algunas consideraciones de algunos pacientes que pueden beneficiarse más, o a esa fuerza es una indicación quirúrgica o necesitan una ventana pericárdica. Ya si en esos pacientes que están con sangrado intrapericárdico, si tienen sangrado intrapericárdico, por más que nosotros le estemos quitando, va a seguir sangrando si no se repara el daño. Los pacientes necesitan drenaje quirúrgico.
Pacientes que tienen ya coagulado un hemopericardio, pues no se puede drenar por los coágulos, entonces drenaje quirúrgico. Pacientes que están con drenaje difícil que no tienen una situación anatómica que les favorezca el drenaje con pericardiocentesis, drenaje quirúrgico. O aquellos pacientes que están con pericarditis constrictiva y al mismo tiempo con tamponada, es decir, una pericarditis efusivo-constrictiva, pues ya necesitan una pericardiotomía de urgencia. Hay algunos otros pacientes que, a pesar de hacer una pericardiocentesis pues adecuada, fracasa, ya sea porque se vuelve a llenar la cavidad pericárdica o se locula ese líquido, o puede ser que pues sea un piopericardio y pues sea difícil. Pues vamos a decidir si requiere drenaje quirúrgico o le podemos solicitar una ventana pericárdica. También se puede tomar en ese momento una biopsia del tejido y hacer un drenaje de líquido, ya sea en el espacio pleural o en el espacio peritoneal. Medidas de soporte que tenemos que usar en el tamponade están muy controvertidas. Si ponemos o no inotrópicos, si le ponemos fluidos, y en un paciente que necesita ventilación mecánica, si lo intubamos o no lo intubamos. Dentro de los inotrópicos, dentro de la fisiopatología, ya les comentaba que hay condiciones fisiológicas normales de respuestas adrenérgicas y beta-adrenérgicas y a nivel de la circulación que tienen para compensar o aumentar el gasto cardíaco un paciente con tamponade. Entonces, en teoría, no requiere ninguna estimulación extra inotrópica, debido a que ya la mayoría de los pacientes ya tienen viven con, o si es crónico o ya si están en agudo, pues tienen esa respuesta inotrópica en agudo por parte del cuerpo. Es diferente que tengas un paciente que tiene algún trastorno en el corazón y que eso está condicionando que no hay una buena contractibilidad. Los pacientes de tamponade cardíaco es algo externo que está condicionando que el corazón no esté de manera normal, esté contrayéndose. De hecho, dentro de los choques, el tamponade cardíaco se considera un choque obstructivo. Van a haber bibliografías que todavía lo colocan, que muchos de los datos de un tamponade son de un choque cardiogénico, porque tal pues hay un choque cardiogénico, pero de manera fisiopatológica hay una obstrucción que está considerando como tal una falla cardíaca. Entonces, la verdad es muy controvertido esto del uso de los inotrópicos en los pacientes, pero quizá considerar ya pacientes que pues están a punto de caer en paro, pues el uso de los inotrópicos, pero en su mayoría no lo recomiendan que se deban de utilizar. En la fluidoterapia pues también se tiene que utilizar con precaución. Si nosotros ponemos volumen en un paciente que está normovolémico o hipervolémico, podemos condicionar que hay una sobrecarga de trabajo en ese corazón, y más el tamponade cardíaco, aumentamos la sintomatología del tamponade y lo podemos perjudicar. Solo estarían indicados en pacientes que están con hipovolemia, ya sea pacientes con ultrafiltración en una enfermedad renal crónica y pacientes que están con un choque hemorrágico, pues un pequeño porcentaje de líquidos que nosotros le podamos pasar. Pero pues es complicado determinar qué tanto es lo que nosotros podemos pasar para pues no entrar al otro lado de poder condicionar que este paciente tenga pues aumento de la sintomatología. Y por último, ya sea un paciente que nosotros no tenemos candidato a una pericardiocentesis y que de primera instancia se va a ir a cirugía, pues ese paciente tiene que intubarse. Entonces, algo de lo que refieren es que los cambios en la ventilación mecánica cambia la hemodinámica normal de un paciente. Entonces, si nosotros sometemos a ese paciente a altas presiones en la ventilación mecánica, va a disminuir el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, disminución del gasto, y a su vez pues le vas a dar en la torre más al paciente. Entonces, de preferencia, si se utiliza ventilación mecánica, tiene que ser con volúmenes bajos. Esta tabla me gustó mucho, la pueden encontrar en este capítulo de procedimientos de medicina de urgencias, y viene resumido todo lo que es la pericardiocentesis, tanto el equipo que se necesitan, las guías, las jeringas, el catéter de cola de cochino, puede ser de 8 o de 6 French, la guía del ultrasonido sobre todo, y pues la asepsia, la antisepsia y la dilocaína, ¿no? Pues de las indicaciones, ya sea que ustedes requieran una pericardiocentesis para hacer un diagnóstico, que pues sería pues de lo más raro, pero pues puede llegarse a pasar de que pues no haya ningún otro dato clínico del paciente y tenemos esa oportunidad de quitarle líquido y mandarlo a estudiar.
pero de manera normal los derrames pericárdicos solo se van a drenar en pacientes que tengan un derrame crónico mayor de 3 meses, y pues ese derrame crónico, porque del 30 al 35 pueden hacer tamponade, y pues también derrames que sean mayores a 20 milímetros, ¿no? A nivel ecocardiográfico, la separación de pues esas pinches, ¿cómo se llama? De las capas del pericardio, si son mayores de 20, ya es una indicación de ecocardiograma. Hay contraindicaciones absolutas y relativas. Un paciente que ya está en paro, pues no, ¿verdad? No vamos a hacerle un drenaje, ¿cómo se llama? Una pericardiocentesis. Vean, de hecho aquí hasta lo ponen con estabilidad hemodinámica, arresto cardíaco y electividad eléctrica sin pulso. ¿Por qué ponen eso? Porque un paciente, ustedes saben, el tamponade pues es una causa de paro. Eso es algo muy complejo, porque si nosotros tenemos un paciente que está con tamponade y está con disminución del llenado ventricular, por eso mismo, por caída del gasto cardíaco, ese paciente cayó en paro. Aunque nosotros le demos las compresiones cardíacas, pues si no se mejora el tamponade, difícilmente nosotros vamos a poder sacar ese paciente en paro. Entonces, ¿qué tan rápidos vamos a hacer nosotros para quitar tanto líquido por una pericardiocentesis como para darle compresiones al mismo tiempo? La verdad es que es algo muy complejo ya en el momento que un paciente cae en paro, intentar hacerle un drenaje. Y pues existen algunas complicaciones, desde las más comunes como arritmias hasta lesiones abdominales, sobre todo por la situación anatómica donde se hace la punción, que es subgifoidea subcostal, pues se puede dañar a nivel hepático pues por alguna punción. Puede haber embolismos aéreos y puede haber un neumopericardio. Ya le quitamos el líquido, pero le pusimos aire al paciente y después de unos horas empezó otra vez con datos de tamponada y fallece el paciente. ¿Qué pasó? Si le sacamos un montón de líquido, pues todo pues se quedó aire y pues ya se hizo tamponada, y entre otras contraindicaciones. Otras de las contraindicaciones son contraindicaciones relativas, principalmente la hipertensión pulmonar severa. Pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa, aumento de la presión de la arteria pulmonar por arriba de 70, cuando hacemos una descompresión brusca a nivel de líquido pericárdico, se dice que para no causar síndrome, ¿cómo se llama? Para evitar síndrome de descompresión súbita, tiene que ser aproximadamente 1000 mililitros que nosotros le podamos quitar, más o menos. Ya saben que pues todo depende del artículo donde lo revisen y de la experiencia que tengan en estos procedimientos. Pues en el momento que tenemos un paciente con hipertensión pulmonar severa, aunque le quitemos líquido, le empezamos a quitar líquido y puede haber dilatación de ese ventrículo derecho, le podemos exacerbar la hipertensión pulmonar y hay lo que se llama hipertensión pulmonar aguda, y ese paciente pues puede fallecer por la hipertensión pulmonar y no tanto por el tamponado. Y algunos otros pacientes que tienen diástasis hemorrágica o coagulopatía, o aquellos pacientes que están con trombocitopenia debajo de 5000, pues hay que considerar el riesgo-beneficio y la probabilidad de también de los abordajes que llevamos a cabo, ¿no? No se tienen que hacer abordajes subcostales porque pues se puede dañar el hígado. De los procedimientos de la pericardiocentesis, primero tenemos que examinar al paciente. Ya pusimos al paciente en decúbito supino, ya identificamos el apéndice gifoides y el área subcostal. Hay que hacer, después ya que lo identificamos, pues hay que hacer asepsia, antisepsia y ponerle lidocaína a ese paciente. Posteriormente, guiados hacia la articulación del hombro izquierdo, más o menos a esta dirección, vamos a meter nuestra aguja aproximadamente 1 centímetro en un ángulo de 30 a 45 grados, aunque el New England lo refiere en su técnica que tienen que ser 15 grados, pero vean, tiene que pasar por debajo subcostal y por abajo del apéndice gifoides 1 centímetro, y nosotros vamos a dirigir ¿cómo se llama? Al hombro del lado izquierdo, al ángulo del hombro del lado izquierdo, y vamos a empezar a meter nuestra aguja hasta que tengamos nosotros drenaje de líquido, y ahí vamos a parar nuestro avance. Hay ocasiones en donde nosotros vemos alteraciones electrocardiográficas, no siempre estas son tan sensibles y específicas, pero si empezamos a ver alteraciones, o así como en un catéter, con una guía de un catéter, probablemente ya estamos llegando a cavidad cardíaca y hay que sacar un poco la aguja para no causar ninguna molestia. Y los siguientes pasos pues es como cuando ponemos un catéter venoso central, el paso de la guía, posteriormente el dilatador y al final pues colocar el catéter de cochino de 6 a 8 French para hacer el drenaje. Se dice que cuando hay menos de 25 milímetros en el pericardio de drenaje es cuando se puede decidir su retiro. Les voy a pasar la presentación. Aquí les iba a poner un video del New England.
de cómo se hace el procedimiento de la pericardiocentesis. Ustedes lo pueden revisar sin ningún problema. Y lo más importante que me gustaría que ustedes tuvieran de la presentación es también este algoritmo para saber qué pacientes se van a drenaje pericárdico, que pues ese es el tratamiento de